Me deposito en tus manos en esta tarde para ser útil. Úsame como instrumento de bendición para que podamos crecer, Señor, y para que podamos estar prestos siempre, Padre, y preparados, Dios mío, para combatir las fuerzas del enemigo de las almas, Dios mío. Te ruego, Dios Padre, que a través de estas enseñanzas que vamos a compartir, Señor, podamos escudriñarnos a nosotros mismos y podamos estar, Padre, firmes, vigilantes, constantes, Dios mío, en reconocer, Dios mío, los espíritus del mismo infierno que muchas veces atacan a nuestra familia, atacan a nuestras vidas, atacan a la congregación, Señor. E ignoramos, Señor, Padre, cómo estos, Señor, crean disensión, pleito y contienda en nuestros medios, Señor. Por lo tanto, Señor, te rogamos, Padre, que nos dé revelación, que nos dé sabiduría, Dios mío, para poder vencer y poder estar firmes, Señor, cuando peleemos esta batalla, Señor, y podamos decir como el apóstol, Señor, que podamos acabar la carrera, Señor. Padre, acabar la carrera bien, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Sentimos en el ambiente los cambios de la temporada. El comienzo del otoño se siente en el aire, un tiempo refrescante y de cambios. Los árboles se preparan para dejar caer sus hojas, preparándose para el invierno, la temporada que sigue. Y también en el sentido espiritual, estas cosas suceden. El otoño es cuando se celebra gran parte de la cosecha, donde recogemos los frutos, donde podemos recibir todo ese beneficio del trabajo en relación al agricultor, del trabajo que hizo, de poder recoger el fruto, no solamente para la provisión de su familia, sino para también beneficiarse y bendecir a muchos otros por el trabajo que él hizo. En el sentido espiritual también nosotros, la iglesia, debemos estar siempre constantes en esto, porque en el crecimiento espiritual hay diferentes tiempos y temporadas. Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Tiempo cuando hay buen fruto y tiempo cuando hay mal fruto. Pero siempre tenemos que estar vigilantes y vigentes respecto a los tiempos y cuándo es el tiempo de sembrar y cuál es el tiempo de cosechar. Y también entender de que hay un enemigo de la cosecha, de que hay un enemigo de las almas, de que hay un enemigo que tenemos que se levanta en contra de nuestra bendición y en contra de nuestra prosperidad y en contra de nuestro crecimiento como hijos de Dios. También vemos en nuestra cultura americana en relación a este mes de octubre cómo se ocupa o se da la tarea a traer gloria al mundo de la oscuridad y de las tinieblas en la celebración de Halloween. Ayer precisamente miraba y observaba a mi vecino trepar una escalera alta para colgar de un árbol un adorno de creo que de un fantasma o un esqueleto guindando de una rama del árbol. Vemos como nuestra cultura ha comenzado a traerle mucha gloria a este tiempo y a este momento de lo que es Halloween. No mucho tiempo atrás solo veíamos las decoraciones de la celebración de Navidad, pero hoy en día se le da gloria a lo oculto y satánico de la misma forma, y aún muchos creyentes y muchos de nosotros mismos hemos adoptado estas creencias.
Muchos de nosotros mismos hemos puesto la calabaza en el jardín con la marca de la cara burlona, metiendo miedo de la calabaza, como también quizás de esqueletos y de otras cosas que se acostumbran poner en este tiempo de lo que es el otoño o el fall o la celebración de Halloween. Nuestras aulas escolares son adornadas de calabazas y esqueletos, trayendo gloria al mismo infierno. Nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes están siendo expuestos a la cultura y a una tradición que realmente tiene que ver con el ocultismo y tiene que ver con el paganismo y tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el reino de la oscuridad y de las tinieblas. Y yo siento de parte del Señor traer a la luz de las Escrituras y a vuestros corazones esta revelación que ya sabemos y reconocemos, que muchas de la iglesia y aún las mismas iglesias están siendo infiltradas en tal forma que hemos adoptado este servicio y este tiempo de culto a la oscuridad como algo natural y algo tradicional. Nosotros los padres nos encontramos luchando contra esto por nuestros hijos. El otro día Rayleigh se ganó un premio, y el premio que se ganó fue un lápiz adornado de calabazas de Halloween, de esas que dan miedo, de esas calabazas. Y él mismo me dice, pero nosotros no celebramos Halloween, nosotros no practicamos Halloween, pero nuestros hijos se ven en un momento muy opresivo y una dificultad muy grande, porque no pueden luchar con tan grande influencia cuando los maestros lo están patrocinando, cuando el gobierno lo está patrocinando, cuando todas estas la cultura lo patrocina, cuando no se puede, por ejemplo, en Navidad poner un pesebre, o no se puede adornar o decir Merry Christmas. Igualmente es muy fácil poner los adornos de Halloween en las escuelas y en los lugares públicos, porque eso es algo que es de la sociedad y es algo que la sociedad ha adoptado como normal. Sin embargo, no sabe que está rindiendo culto al mismo infierno y está provocando y está otorgando y está dando autoridad al infierno y a Satanás y a los demonios que se manifiesten y literalmente tengan autoridad y tomen posesión de los aires. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos que estar vigilantes, tenemos que reconocer los poderes de las tinieblas y levantarnos y predicar con denuedo que esta actividad y esta práctica viene o proviene del mismo infierno, y tenemos que levantarnos aunque muchas veces nosotros queramos agarrarle ritmo y seguir la corriente de la sociedad. No es fácil, yo sé que no es fácil, y muchas veces tengo discusiones y muchas personas me dicen, pero pastor, es que esto y lo otro, y tratan de justificarlo, y muchas veces quizás me miran o nos miran como que somos muy polarizados a un extremo, pero nosotros no podemos comprometer el mensaje de Dios, no podemos comprometer la palabra de Dios, y aunque muchas veces quizás queremos ser un poco linientes, un poco suaves, un poco no ser tan duros con esta gran verdad, tenemos que hablar la verdad de Dios. No sucede como le sucedía al profeta Jeremías, que cuando él decía, traté de callar, traté de no hablar, porque cada vez que hablaba, mientras más hablaba la verdad de Dios, más el pueblo se rebelaba contra mí, más me marcaban, más me decían cosas. Pero dice el profeta Jeremías que mientras esto sucedía, sentía en su corazón como una llama, como un fuego que ardía y no podía contenerlo, y cada vez que abría su boca tenía que hablar la verdad de Dios sobre el pueblo de Israel. Y igualmente nosotros no podemos comprometer el mensaje del Señor y la verdad del Evangelio y la verdad de lo que Jehová Dios estableció en las Sagradas Escrituras respecto al ocultismo y el paganismo que esta actividad hace, o esta
actividad de Halloween promueve en nuestra sociedad, pero que vemos hoy que no es solamente ya para octubre 31, sino que ya desde mucho antes se está celebrando la actividad de Halloween como algo normal. Uno de los motivos por los cuales estamos aquí es porque sabemos que así como existe un mundo literal que nosotros disfrutamos de él, sabemos que existe también un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que es tan real, quizás más real, que el mundo en que nosotros estamos viviendo. Porque este mundo espiritual es un mundo que realmente perdura por siglos y siglos y continúa. Y el enemigo trabaja en el mundo espiritual. Estaremos explorando en las próximas semanas el mundo espiritual, identificando a nuestro enemigo y cómo también las armas que nosotros tenemos para poder vencer al enemigo, porque es un mundo muy real. Yo recuerdo una vez cuando estaba en la escuela elemental que yo tenía un amigo vecino mío que se llamaba Tito. Y Tito era un muchachito que no era muy grande, pero era bien fuertecito cuando yo era pequeño. Yo era flaquito comparado a Tito. Tito era un muchachito bien fuertecito y muy apuesto. Pero era mi amigo y estábamos en el primer grado, estábamos juntos en la escuela elemental de Puerto Rico. Y en Puerto Rico, en la escuela, daban un tiempo de lo que llamamos recreo, o lo que se conoce acá como receso, donde tenían los niños la oportunidad de salir de la aula del salón a la parte exterior de la escuela y podían jugar y compartir y hacer lo que fuese. Y luego, pues cuando terminaba el recreo, creo que algunos 10, 15 minutos, pues entonces volvíamos otra vez a la aula y continuábamos con las clases. También teníamos la oportunidad de, durante nuestra hora de almuerzo, de poder ir a nuestras casas. E íbamos a nuestras casas y almorzábamos si había tiempo y regresábamos otra vez a la escuela. Era un sistema muy diferente al sistema de hoy. No había tanta maldad, no había tanta cosa como las que hay hoy en día. Pero en un día, mientras estábamos en receso, un niñito comenzó a provocar a Tito, empujándolo. Y Tito estaba parado de esta forma, y el niñito comenzaba a empujarle. Decía, vamos a pelear, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y Tito simplemente daba un paso para atrás. Yo estaba con Tito en ese momento, y el muchachito seguía empujándole. Pero vale, vamos a pelear, ¿qué es lo que pasa? Y quería provocar a Tito a pelear. Pero Tito se mantenía callado. Él no decía nada. Él se mantenía silencioso. Y entonces pues yo no podía aguantar. Yo era flaquito, pero yo no podía aguantar. Y le decía, pero ¿por qué tú permites que te esté empujando? Porque tú le dejas que te siga molestando. Y entonces en un momento dado pues Tito no respondía. Él quedaba callado y dejaba que el chiquito le siguiera empujando y molestando. Y yo le dije al chiquito, mira, ¿por qué tú no te metes conmigo? Déjalo quieto. Métete conmigo para ver lo que pasa. ¿Qué es lo que tú te crees? ¿Por qué no deja a él? Métete conmigo. Vamos nosotros entonces a darle para adelante. Yo no sé de dónde salió ese espíritu. Pero yo me metí en el medio de la pelea, entonces me coloqué enfrente de Tito y comencé a decirle, mira, ¿qué es lo que pasa? Métete conmigo a pelear. Y entonces cuando el muchachito me ignoraba y seguía tratando de buscar a cómo provocar a Tito para pelear, pero me ignoraba a mí, aunque yo le decía, métete conmigo, me ignoraba a mí. En un momento dado, el muchachito como que se cansó de que yo estuviera diciéndole que se metiera conmigo. Entonces volteó su atención y dijo, bueno, está bien, ¿tú quieres pelear? Vamos para adelante. Y comenzó el muchachito a darle para adelante y yo comencé a darle para atrás. Bueno, la cuestión es que en ese momento, gracias a Dios, sonó el timbre y enseguida cuando ya comenzaron todos los muchachos de la clase, comenzaron a rodear la pelea, porque en Puerto Rico cuando se metía en la pelea, el gallo y la guinea, comenzaban todo el mundo a pelea, y ahí pues todo el mundo comenzaba ahí a mirar la pelea y a ver lo que estaba pasando. Bueno, la cuestión fue que yo eché a correr y comenzaron los patrulleros, comenzaron a correr y a correrme, que yo al fin y al cabo, esa fue la única pelea que yo sé que yo tuve en la escuela, que no tuve.
que tuve que no tuve porque corrí. Y me llevaron a la oficina y mi mamá tuvo que venir y toda esa cuestión. Yo como a chiquito no me acuerdo mucho qué fue lo que pasó. Yo lo que sé que me había metido en algún problema. Hay un dicho que es de esta forma: no es lo mismo llamar al diablo que verle venir. Yo digo, no es lo mismo llamar al enemigo que verle venir. El primer principio que quiero enseñarles es que Dios no nos llamó a buscar al diablo y los demonios. Dios no nos llamó a buscar al diablo y los demonios. Él nos llamó a predicar las buenas nuevas de salvación. Eso es algo muy importante, porque a muchos de nosotros se nos enseñó a que buscáramos el diablo y los demonios. A veces me llaman para eso y quieren que uno vaya a buscar los diablos, demonios. Dios no me llamó a buscar el diablo y los demonios. Dios me llamó a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. En el proceso de nosotros predicar el evangelio, el enemigo nos hará guerra y vendrá contra nosotros, al cual nosotros venceremos usando las armas que el Señor nos ha dado para vencerlo. O sea, en el proceso de nosotros predicar el evangelio, el enemigo se va a manifestar. Los demonios van a manifestarse. Las personas endemoniadas van a salir a nuestro encuentro. Pero nosotros no estamos buscando a ellos. Estamos en una misión. Estamos predicando el evangelio y el enemigo se manifiesta. No debemos ignorar la realidad de nuestro enemigo y lo que éste hace para impedir que nosotros podamos cumplir nuestra misión. Porque el enemigo se opone y resiste a que el evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación, lleguen al corazón del hombre. Eso es lo que el enemigo no quiere que tú y yo hagamos. Que nosotros hablemos el plan de salvación, que nosotros hablemos de Jesús. Y por lo tanto, nuestra misión es llevar el evangelio del Señor a las almas perdidas, compartir de Jesús, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. No hay la menor duda de que hay personas que están atadas con fuerzas demoníacas y necesitan liberación. Y estas personas se nos presentarán en el camino. Pero cuando esto suceda, el Espíritu Santo nos capacitará para libertarlas en el nombre de Jesús. Vamos a tener la capacidad para poder libertarlas en el nombre de Jesús. Porque no somos nosotros, sino el que está en nosotros. También en el camino se nos presentarán momentos donde se nos pida que oremos por una persona que presenta evidencia de tener demonios o evidencias demoníacas. ¿Por qué? Porque esto es algo que sucede en el transcurso de la vida cristiana. Pero yo quiero que tú entiendas que nuestra misión no es buscar al demonio, que nuestra misión no es buscar al diablo. Nuestra misión es hablar las buenas nuevas del evangelio del Señor Jesucristo. Y el enemigo se va a oponer a que tú hables las buenas nuevas. El enemigo va a poner situaciones, va a crear situaciones para que la palabra de Dios no corra. Y nosotros tenemos que saber identificarlas. Porque dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él está hablando de falsos apóstoles, falsos maestros que se levantan. Y él dice en ese verso, capítulo 11, verso 14, y no es maravilla, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Las fuerzas de las tinieblas no se manifiestan normalmente en una forma sobrenatural, como siempre muchos esperan que se manifiesten y buscan encontrarlas. Repito, las fuerzas de las tinieblas
no se manifiestan normalmente en una forma sobrenatural. Cuando una fuerza de las tinieblas, y cuando digo fuerza de tinieblas me refiero a un demonio, cuando un demonio se manifiesta, normalmente no se manifiesta en una forma sobrenatural, en el sentido de que lo vemos nosotros manifestado como lo hemos visto en otras ocasiones, pero es más bien la excepción a la manifestación de los demonios y los espíritus. Porque hay momentos cuando los demonios reconocen la presencia de Jesús y por lo tanto identifican la presencia de Jesús y se manifiestan en una forma sobrenatural. Esas son las experiencias que muchos han tenido de ver una persona endemoniada que cae al suelo, que comienza a botar cosas por la boca, que tiene una fuerza sobrenatural. A veces 5 o 6 hombres no pueden atarla. A veces una mujer que está poseída por el mismo infierno y no pueden aguantarla porque por la misma posesión demoníaca que tiene el hombre o la mujer. Pero esa manifestación es una manifestación que no es natural, en el sentido de que no es común. Esa es una manifestación sobrenatural que se manifiesta raramente. Porque el enemigo se viste como ángel de luz. Muchas veces la persona que posee ese espíritu del mismo infierno del demonio te va a parecer como una persona normal, como una persona ordinaria, no una persona extraordinaria. Porque ellos no se manifiestan. Yo sugiero que los espíritus de las tinieblas son muy sutiles y los cargamos muchas veces en nosotros sin correctamente discernirlos. Repito, son muy sutiles y muchas veces nosotros mismos cargamos ciertos espíritus que son del mismo infierno y no nos damos cuenta. Porque el enemigo así es que se manifiesta. No se manifiesta en lo general en una forma sobrenatural. Le voy a dar un ejemplo. Mi madre fue una mujer de Dios, pero mi madre fue atormentada por mucho tiempo por un espíritu de asma. Un espíritu de asma. Y yo recuerdo cuando mi madre sufría de este espíritu de asma. Yo sentía tanto dolor en ver a mi mamá sufriendo con este espíritu de asma, porque ella no podía hacer nada. La respiración se la cortaba y era algo bien difícil para ella. Y ella pues tenía esta enfermedad, que también es una enfermedad de asma, y esta enfermedad la trataba como si fuese una enfermedad. Un día un ministro de Dios visitó nuestra iglesia en Puerto Rico y le dijo que a ella le estaba atacando un espíritu de asma. No directamente la enfermedad, sino un espíritu de la enfermedad que quería prevenirle a ella el realizar la tarea de compartir el evangelio del Señor Jesucristo. Si una persona se entregaba por compartir a Jesús, fue mi madre. Hablaba de Jesús. A toda persona que encontraba le hablaba del amor de Jesús, del amor de Dios. Que hace el demonio, que hace el espíritu, es que le tira un espíritu de asma para impedir que ella pueda compartir el evangelio, para impedir de que ella pueda hablarle a otros de Jesús. Porque eso que la inutilizaba, la postraba en cama y ella no podía hablar por la respiración. Entonces, cuando ella entendió que era un espíritu de alma y reconoció y le ordenó fuera de su vida, yo digo esto porque ella me lo testificó públicamente, no es que yo me lo inventé, pero cuando ella reconoció que era un espíritu de asma que le estaba atormentando, fue entonces que fue libre del espíritu de asma. Y ese día cuando ella le dijo: en el nombre de Cristo Jesús, espíritu de asma, te ordeno que sueltes mi cuerpo, que Cristo te venció en la cruz del Calvario y que huyas de mi vida en el nombre de Jesús. En ese momento el espíritu se fue y mi mamá dejó de sufrir de ese espíritu de asma. Sí le dio enfermedad de asma,
En momentos nosotros sufrimos de la enfermedad de asma. Muchos sufren por causa de lo que es el tiempo. Ahora mismo, por ejemplo, con el polen y con todas esas enfermedades que vienen por los cambios del tiempo, pues le da asma. Y tiene que ver quizás con la enfermedad. Y hubo momentos que el tiempo, pero lo que tenía mi madre en aquel tiempo era algo que era continuo, no era algo normal. No era algo como si fuese parte de una enfermedad común, como nosotros, si podemos llamarla el asma, algo común. No era algo común, era algo sobrenatural de que ella padecía de esta asma. Igualmente nosotros muchas veces, y aprovecho la oportunidad para compartir esto, aunque en esta tarde no quiero entrar, no voy a entrar en muchos espíritus que atacan a nosotros muchas veces, pero cuando nosotros muchas veces sufrimos de un ataque de estos, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para identificar si un espíritu de las tinieblas quiere impedir que nosotros podamos progresar en llevar el evangelio al que no conoce de Cristo. El apóstol Pablo comienza diciéndoles en ese verso: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Efesios capítulo 6, verso 10, el apóstol dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando el apóstol Pablo comienza a escribir la carta a los Efesios, en los capítulos 1 al 3, él comienza recordándole a los de Efesios sobre el Jesús en quien ellos habían creído. Comienza a recordarle quiénes ellos eran ahora en Cristo Jesús. Y ustedes comienzan a leer los capítulos 1 al capítulo número 3. Él comienza a hablarles sobre Jesús y sobre cómo estar firmes en Jesús. Luego comienza a dar unos consejos prácticos para el manejo de la vida cotidiana y cómo debemos vivir la vida a nivel de hijos de luz. Cómo nosotros debemos vivir la vida a nivel de hijos de luz. Y comienza a dar unos consejos prácticos. Cuando llega a la última parte del capítulo número 5, el apóstol comienza a dar algunos consejos prácticos sobre el matrimonio. Comienza a hablarles sobre los padres. Comienza a hablarle a los hijos. Y en fin, a toda la familia en la primera parte del capítulo número 6. Si ustedes leen en esos capítulos, van a encontrar esa enseñanza linda del modelo de la familia cristiana, cómo debe ser la familia cristiana. Entonces ahí ustedes van a ver todo eso. Él comienza a darle consejos prácticos. Nosotros los pastores les damos muchos consejos prácticos a la gente de cómo poder trabajar sus problemas familiares, de cómo poder trabajar sus problemas matrimoniales, de cómo poder trabajar las situaciones que nos presentan muchas veces la vida. Pero muchas veces esos consejos se pueden aplicar y funcionar, pero muchas veces no funcionan. A veces nosotros deseamos de todo corazón que nuestros hijos fuesen obedientes, como dice el verso en la parte primera del capítulo número 6. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. Y todos esos consejos prácticos. Nosotros deseamos ser esos hijos y deseamos que nuestros hijos sean esos hijos. Pero vemos que en la vida cotidiana muchas veces no es así. Es difícil. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Cuando llega al verso próximo, entonces él le dice en el verso 10: fortaleceos en el Señor. Casi ya después que da todos esos consejos prácticos, él llega a una conclusión. Y casi cerrando la carta, en el verso número 10, la primera frase que usa es: por lo demás. Si usted lo lee en el inglés, dice finally, o sea, por último. Ya yo he hablado muchos consejos prácticos. Ya yo le he dicho a ustedes de cómo manejar la situación del problema en su matrimonio, cómo manejar la situación como hijo,
cómo manejar la situación como padre. Ya les he hablado del Cristo en quien ustedes han creído. Pero ahora hace como una pausa. Dice, ahora para terminar, quiero enseñarles esto. Por lo demás, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Y esto es lo primero que nosotros debemos aprender. A fortalecernos en el Señor. Sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Ningún consejo práctico de la vida diaria, de la vida cotidiana que yo te pueda dar, puede tener algún efecto sin que Dios lo apruebe, sin que Dios lo selle, sin que tú te cimentes, sin que tú confíes en Cristo Jesús, sin que tú empeñes tu fe en Cristo Jesús. Porque los consejos pueden ser muy buenos, pero un buen psicólogo da un buen consejo, un buen maestro da un buen consejo, una buena persona que sabe dar consejos da buenos consejos. Una madre puede dar un buen consejo, un padre puede dar un buen consejo. Y los consejos muchas veces pueden ser efectivos. O sea, tomar el consejo puede ser efectivo, pero muchas veces no lo es. Por lo tanto, entonces lo que el apóstol hace es que ahora recoge todas esas cosas. Le dice, mira, lo que tú tienes que hacer es hacer todo esto. Te recomiendo que vivan conforme a este modelo, pero que lo hagan cimentado en Cristo Jesús. Fortaleceos en el Señor. Jesús en el capítulo número 15 del Evangelio según San Juan le dice a los discípulos, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. ¿Qué es pámpano? Pámpano es la rama. Yo soy la raíz, yo soy lo que sostiene. Pero ustedes están adheridos, están conectados conmigo. Y como están conectados conmigo, entonces si ustedes permanecen en mí, entonces van a llevar fruto. Fíjense lo que dice Juan capítulo 15, verso 5. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Por eso el apóstol le dice, fortaleceos en el Señor. Luego el apóstol también nos dice que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Este debe ser nuestro enfoque como hijos de Dios. No el enfocarnos en nuestro enemigo, sino en cimentarnos, en arraigarnos, en fortalecernos en Cristo Jesús. No es a buscar al diablo, es a buscar a Cristo. No es a buscar en las cosas que nos presentan los problemas, o enfocar los problemas o las situaciones que nos presenta el mundo y lo que nos presenta la vida que vivimos. Es buscar al que ya venció la muerte, al que ya venció al mundo. Jesús, hablando a los discípulos, les dijo, estas cosas es hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como Él vence, tú vences. Y si tú estás arraigado, si tú estás conectado con Él y tú permaneces en Él, todo te va a ir bien. A pesar de que quizás la situación que estás pasando se ve oscura. A pesar de que quizás el enemigo te está haciendo la guerra, tú puedes estar seguro que si estás fortalecido en el Señor y tienes el poder de su fuerza, tú vas a poder mantenerte firme cuando el enemigo se presente a pelear contra ti. Porque el enemigo va a venir. El apóstol declara esto en su oración por